quiste congénito más frecuente, ¿no? Es la masa o tumor congénito más frecuente de línea media. En los niños es causa habitual de tumores cervicales y constituye casi 70% de las lesiones quísticas cervicales. 55% se presentan entre los 0 a 20 años, el 35% entre los 21 a 40 años y el 10% en pacientes mayores de 40 años. ¿Okay? Clínicamente, la presentación de ese tipo de patología suele ser como una masa o un tumor en la línea media, ¿no? Casi en el 75-80% de los casos se ve de esta forma. Es una tumoración que suele ser no dolorosa, que suele ser móvil a la deglución, ¿no? Ya que esta suele estar unido al conducto laringotraqueal, ya sea a la porción del cricoides, del hioides, perdón, del hueso hioides, ¿no? Suele estar delimitada, puede tener una consistencia firme y una superficie lisa. Es no dolorosa salvo esté asociada a procesos infecciosos, ¿no? Puede en algunas ocasiones infectarse, ¿no? Y presentarse como una lesión fistulosa, casi en el 20 al 33% de los casos. En cuanto a la localización en relación al hueso hioides, la mayoría son infrahioideos, es decir, están por debajo del hueso hioides. 20% suprahioideos, 15% alrededor yuxtayoideos y 2% en la base de la lengua, la cual debe diferenciarse de una tiroides ectópica. ¿Ok? El diagnóstico principalmente es clínico, ¿no? El diagnóstico típico es de un paciente que acude por una lesión que apareció de un momento a otro, ¿no? Que está en la línea media, que es móvil y que suele estar precedido por un proceso infeccioso, ¿no? Proceso infeccioso previo, tipo faringitis, ¿no? O sinusitis o una rinitis, hace que el moco incremente en el quiste y se haga evidente, ¿no? Hacemos el diagnóstico con una ecografía o ultrasonografía, donde nos van a delimitar una lesión quística adherida usualmente al hioides, ¿no? Cuando existe la sospecha o la posibilidad de una tiroides ectópica o de una tumoración del alouette, ¿no? De la porción de la tiroides, de la pirámide de la alouette, en algunas ocasiones se puede pedir gammagrafía tiroidea, ¿no? Para poder diferenciarla, ¿no? La biopsia de aspiración con aguja fina te va de alguna forma a corroborar el diagnóstico, pero hay que considerar que muchas veces la misma biopsia, como es una biopsia aspirativa, uno rompe la pared de este quiste y en segundo lugar, como disminuye el líquido del quiste al momento de la cirugía, se vuelve la cirugía un poco más compleja, ¿ya? En el caso de presentar fístulas, pueden hacerse fistulografías para ayudar en la resección. Pero el diagnóstico en sí es clínico. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de un quiste de conducto tiroidoso? Una tiroides ectópica, son todos los tumores de línea media. Bueno, un carcinoma del conducto tiroidoso, que es sumamente raro, ¿no? Como ven esta imagen, este fue un cáncer del quiste de conducto tiroidoso. Se presenta en 0.5 a 1%. Un quiste dermoide, un lipoma o una enopatía cervical, en este caso tendría que ser un ganglio prelaringio o delfiano, ¿ya? El tratamiento es la resección quirúrgica o remoción quirúrgica del quiste a través de la técnica de Sistrunk, ¿no? Que consiste en retirar la lesión quística y además el cuerpo del hueso hioides. Con esta técnica disminuye la recurrencia hasta 2 a 7%. La posibilidad de que este quiste vuelva a aparecer es mucho más baja comparado si se saca solamente el quiste, ¿no? Que la recurrencia es casi del 40%. ¿No? Entonces,
Para el procedimiento, bueno, se hace bajo anestesia general, la hiperextensión cervical y la misma intubación orotraqueal permiten una mejor exposición de este quiste conducto tiroglosio como ustedes ven acá, ¿no? Se hace una incisión cervical transversa, ¿no? Un corte a la altura del quiste o un poco por debajo, tratando de hacer una incisión sobre los pliegues cutáneos transversales, ¿no? O naturales de la piel. Comienzas a ingresar por línea media y a decolar el quiste, ¿no? Hasta llegar a el hueso ioides. Se desinserta la musculatura suprayoidea, ¿no? Para poder seccionar el hueso del ioides. Y la musculatura se puede rafiar los músculos suprayoideos de los infrayoideos, ¿no? Para que no genere mucha disfunción deglutoria. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esta patología? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a avanzar. Son varios temitas de patología congénita, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el linfangioma. Ya, ¿se logra ver ahí la pantalla? ¿Me confirman para avanzar? Sí, Listo, gracias. Bueno, entonces el linfangioma es un tumor benigno, congénito, ¿no? Las causas son desconocidas por las que se forma, pero son capilares linfáticos, ¿no? Con espacios quísticos que se desarrollan, dando lugar a esta tumoración. Más del 50% se suelen diagnosticar en el nacimiento, ¿no? Como ven esa imagen, este es un pacientito que nació en el Instituto del Niño, ¿no? Con un linfangioma gigante, ¿no? El 90% están presentes antes de los 2 años, ¿no? Es una patología muy frecuente durante la primera etapa de la infancia, ¿no? Y es netamente blanda. El linfangioma tiene una clasificación histopatológica, ¿no? Como un linfangioma capilar o simple, que son múltiples conductos linfáticos finos. El linfangioma cavernoso esponjoso y el linfangioma quístico, compuesto por espacios quísticos tapizados de epitelio plano. Este es el más frecuente, el linfangioma quístico. ¿Ok? La clínica es importante porque también nos va a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Es una tumoración o masa blanda, asintomática, ¿no? Con límites un poco imprecisos, como justo se ve en la primera imagen, ¿no? Tiene iluminación positiva, al momento en que se coloca una linterna, se va a ver reflejado, porque el líquido que ocupa estos linfangiomas suele ser un líquido claro, ¿no? En niños con linfangiomas de volúmenes extensos puede ocasionar problemas en la vía aerodigestiva, ¿no? Por desplazamiento, sobre todo por desplazamiento, porque puede empujar las estructuras anatómicas e incluso remodelar. A veces los niños nacen con algunas alteraciones en la mandíbula, ¿no? De remodelación ósea por el efecto de masa, ¿no? Tienden a infiltrar tejidos adyacentes en forma importante, pero sin generar un compromiso de ellos. En ocasiones el paciente refiere crecimiento rápido debido a una infección añadida, ¿no? Entonces, a diferencia de esta patología, es la más frecuente en la región lateral del cuello, a diferencia del quiste tirogloso, que es línea media, ¿no? Y esta suele ser más grande. Acá, como ven, es una lesión, una tumoración sumamente blanda, ¿no? Se presiona y es depresible a la dígito presión. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?
Bueno, puede ser un lipoma. ¿Qué pasó? ¿Se ve bien ahí? Lipoma, puede ser un quiste branquial, ¿no? Y quistes hipofaringios y esofágicos que son menos comunes. Entonces, para el diagnóstico, el linfangioma suele ser clínico también. Nos podemos apoyar de una ecografía, ¿no? Que nos va a hablar de una masa quística de bordes mal definidos, o tomográficos, ¿no? Como en esta imagen, se va a evidenciar una tumoración de pared muy delgada, en algunos casos con tabiques, ¿no? Lobulada, ¿no? La resonancia magnética también nos va a aportar esta información. De hecho, se va a pedir tomografía o resonancia magnética cuando la lesión cervical es una lesión considerable, ¿no? Una lesión grande. La biopsia de aspiración con aguja fina también nos va a arrojar sobre un líquido acuoso con linfocitos e histocitos, pero donde no hay células epiteliales, ¿no? Como les comentaba, igual no suele ser aconsejable hacer una biopsia cuando tu diagnóstico es claro y es típico en su presentación, debido a que, uno, vas a generar un proceso inflamatorio al momento de la punción, ¿no? Y dos, que vas a hacer que quizás se pierda el plano quirúrgico al momento de la cirugía, ¿no? Entonces, tú teniendo un cuadro clínico típico y teniendo un examen de apoyo de imagen tipo ecografía o tumoración, puedes tener un diagnóstico casi al 90-95%, ¿no? Y lo sometes a una resección completa. Obviamente, si el cuadro de presentación no es típico y tienes alguna duda, puedes apoyarte en una biopsia de aspiración. ¿Ok? El tratamiento va orientado hacia una resección quirúrgica completa de la lesión. Muchas veces se vuelve un poco dificultoso cuando el linfangioma es multitabicado, porque puede reventarse al momento de la manipulación con el electrocauterio, ¿no? Debido a que es un quiste de una pared un poco delgada. Pero la cirugía consta en resecar por completo la lesión para evitar las recurrencias, ¿no? Existe un tratamiento con escleroterapia intralesional con OK432, que es derivado del estafilococo piógenes grupo A. Hay algunos estudios donde avanzaron en esta patología, sobre todo cuando era quistes, linfangiomas de tipo en pacientes muy pequeños, ¿no? De edad muy pequeña, para evitar, obviamente, someterlos a la cirugía. Pero los resultados fueron no tan buenos por el riesgo de recidiva que se presentaba, ¿no? Entonces, el tratamiento ideal es la resección quirúrgica completa. Bien, entonces tenemos ya el linfangioma. ¿Alguien con alguna duda respecto a este tema? ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, ok. Ahora vamos con alteraciones branquiales. ¿Qué patologías han tenido ya hasta el momento expuestas por teoría? La doctora Marquino creo que ya dictó todo lo que es fisura, ¿no? Fisura labio-palatina. ¿Quién es la delegada? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más ha dictado algún tema? cáncer de tiroides, cáncer Ah, de ya. laringe también. Ah, ya. Ok, cáncer de tiroides y de laringe. Ya. Todo esto que estoy tratando yo va relacionado a la patología
congénita, ¿ya? Uno de ellos son las alteraciones branquiales, ¿ya? O quistes branquiales. Pero más que quistes. A ver, las alteraciones branquiales, como sabemos, existe una fusión de estos arcos branquiales que se da entre la tercera y sexta semana de gestación, ¿no? La falta de fusión de estos arcos branquiales conduce a anomalías de la hendidura que se presentan usualmente, ya sea como quistes, como senos internos, como senos externos, o fístulas, o combinación de ambos, ¿no? Estos quistes son los más comunes. O sea, dentro de las alteraciones branquiales, la presentación del quiste es la más común. Y estas están revestidos por un epitelio columnar y escamoso, ¿no? Entonces, se va a dividir por las alteraciones del primer arco branquial, ¿no? En la frecuencia es del 1 al 8%, es una frecuencia baja. El 66% suelen ser lesiones quísticas, ¿no? Seguidos de senos y fístulas, que son menos frecuentes. Tiene una mayor incidencia sobre el sexo femenino y se presentan como masas en la región parotidia, ¿no? Donde se ve justo eh, donde estoy señalando, ¿no? Junto ya sea con fosas y depresiones cerca al meato auditivo externo. La fusión normal del primer arco branquial se presenta como el meato auditivo externo, ¿no? Entonces la falla puede generar una lesión usualmente preauricular, ¿no? O en la región parotidia. Esta tiene una clasificación que es tipo 1 y tipo 2, ¿no? La tipo 1 presenta una duplicación ectodérmica, ¿no? Del CAE, del conducto auditivo, y del tracto periauricular, ¿ah? Y la tipo 2 tiene una duplicación del canal auditivo membranoso y la aurícula, ¿no? Y además tiene tracto fistuloso que comienza con una abertura en la parte anterior al cuello superior del hueso hioides, ¿no? Entonces esta sí va a tener una fístula que discurre hacia la región anterior al hioides, ¿no? Clínicamente, lo que se va a apreciar suele ser un exudado, muchas veces ótico, ¿no? Persistente, asociado a una historia de tumoración o absceso cervical, la cual puede ser fluctuante, ¿no? Si abocan a la piel del orificio de salida siempre es cefálico al yoides, ¿ya? Esa es su característica, sobre todo la de tipo 2 que hace fístula. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Bueno, primero, la ecografía, cuando tenemos una lesión quística típica, se pide una ecografía y lo que te van a confirmar básicamente va a ser una lesión quística preauricular, ¿no? Podemos apoyarnos igual en una biopsia de aspiración con aguja fina, ¿no? Cuando hay algunas dudas diagnósticas, aunque esto suele ser muy, muy claro y típico en su presentación. Además, la tomografía, cuando tienes una lesión poco más extensa o grande, que es difícil, porque esta suele ser una presentación de un quiste que suele ser pequeño, ¿no? Y las fistulografías que sí ayudan, sobre todo para el tema resectivo, ¿no? Porque la intención del tratamiento, como van a ver, es extirpar el quiste, y si es que esto va acompañado de una fístula, hacer la fistulectomía, ¿ya? Acá está, ¿no? Cómo es que se hace el tratamiento quirúrgico, como les mencionaba, la resección del quiste y del tracto cervical o tracto fistuloso cervical. Las alteraciones de la segunda hendidura branquial son las más frecuentes, del 90-95% de las anormalidades de este tipo de patología. Dentro, o sea, dentro de las alteraciones branquiales, esta es la más común, 90-95%. No tiene una predominancia por el sexo masculino o femenino y aparecen alrededor de los 30 años. En muy pocos casos son bilaterales. La mayoría de veces siempre son unilaterales, ¿no? Clínicamente es una masa quística lateral, no dolorosa, ¿no? Obviamente cuando no está asociada a un proceso infeccioso, suele tener un crecimiento lento y va a estar ubicada por delante del músculo esternocleidomastoideo, ¿ya?
Si existe un seno, aparece siempre por debajo del hueso yoides. ¿No? Acá se ve la imagen típica laterocervical, ¿no? Por delante del músculo esternocleidomastoideo. Para el diagnóstico, igual la clínica que es sumamente importante, vamos a considerar ecografías, en caso presente fístula, las fistulografías y exámenes de imagen tipo tomografía cuando sea considerable. La biopsia va a tener el mismo sustento casi en todas las lesiones quísticas cervicales, ya que toda esta patología es benigna, ¿no? El porcentaje de malignización es sumamente bajo en esta patología, entonces la biopsia de aspiración igual solamente se va a aplicar en casos muy puntuales en los que se tenga alguna duda de diagnóstico. ¿Por qué? Porque va a complicar el tratamiento al momento de hacer la resección. ¿Ya? La tomografía además te ayuda para poder ver la delimitación con las estructuras vasculares importantes, ¿no? Como la carótida y la yugular, para tener la consideración al momento de la resección. El tratamiento igual, resección quirúrgica del quiste y del tracto, cuando obviamente esté presente, puede tener un riesgo de recidiva de 3% en los casos, sobre todo cuando se saca de forma incompleta el quiste, ¿no? Y si se presentara algún proceso inflamatorio o infeccioso, esto tiene que ser tratado antes de la cirugía, ¿no? Idealmente, si se asocia a un poco de flogosis, el paciente debe recibir tratamiento antibiótico y antiinflamatorio previo a la cirugía. Si es que hay la presencia de una fístula, hay que hacer la resección del orificio fistuloso, del tracto de este y del quiste. Las alteraciones de la tercera hendidura branquial son muy raras, representan casi menos del 2% de frecuencia. Tienen una presentación clínica similar a la alteración de la segunda hendidura branquial, como infecciones cervicales recurrentes. Puede tener procesos infecciosos. Y las fístulas tienen una abertura cutánea al área del borde anterior del esternocleidomastoideo. Muchas veces es un poco complicado diferenciar entre una u otra, ¿no? Uno lo hace mayormente por la frecuencia, pues sabemos que la patología, el quiste de la segundo arco branquial es mucho más frecuente. Pero claro, hay una ubicación esquemática de estos quistes del segundo y tercer arco branquial en relación con estructuras anatómicas cervicales, ¿no? Como son el nervio laringio superior, que obviamente va a ser difícil que uno pueda identificarlo durante la cirugía. Y tenemos las alteraciones de la cuarta hendidura branquial, que son las más raras, ¿no? Del 0.5 al 2%. Aparecen casi siempre con predominio del lado izquierdo y tiene una manifestación típica en la infancia, ¿no? Tiene una abertura interna en el ápice del seno piriforme. Estas sí tienen compromiso hacia la faringe, ¿no? Son más complicadas, más complejas de tratar, frecuentemente asociadas a un quiste cervical. Y tiene una abertura externa por delante del músculo esternocleidomastoideo, pero en su tercio inferior, ¿no? Suele ser más bajo. Estas alteraciones branquiales de la cuarta hendidura muestran un curso caudal al nervio laringio superior y superficial al nervio laringio recurrente, ¿no? O sea, su ubicación suele ser por acá, cerca a la unión cricotiroidea, más bajos que los del segundo y tercer arco branquial. Bueno, el tratamiento va a ser el mismo, resección. Cuando hay fístula, la fistulectomía, ¿no? Casi el manejo es muy parecido en toda esta patología quística cervical congénita, ¿no? La clínica es uno de los aspectos más importantes para el diagnóstico del paciente y considerar individualizando los casos en los que se tenga que hacer una biopsia, ¿no? Casi nunca hacemos la biopsia
porque el paciente va a ir a una resección quirúrgica del quiste, ¿no? Y como les digo, la posibilidad de una malignización en esta patología es muy poco probable, ¿no? Salvo exista alguna alteración que nos haga pensar en esto, puede uno hacer una biopsia. Bien, entonces, bueno, cuando revisen estas patologías van a tener que leerlas y tienen ciertas características para poder identificarlos, sobre todo clínicamente. ¿Ya? Y por último, vamos a hablar del quiste dermoide, ¿no es? Bueno, el quiste dermoide viene a ser un tumor benigno de desarrollo compuesto de ectodermo y endodermo, ¿no? Se presenta usualmente desde el nacimiento, puede ir creciendo de forma regular, ¿no? Y tiene la inclusión de células germinales embrionarias entre la fusión de las capas de los tejidos, ¿no? Esta, a diferencia digamos, del resto de quistes congénitos, tiene una consistencia un poco más, más densa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un linfangioma, que es sumamente blanda. Dentro de los tipos que vamos a encontrar de quiste dermoides hay nasal, intradural, extraangular y cervical, ¿ya? El quiste dermoide nasal tiene un secuestro incompleto del neuroectodermo, ¿no? Y existe una conexión persistente del agujero ciego con la fontanela nasofrontal, el agujero ciego y el espacio prenasal, ¿no? Ubicado en esta zona, en la región anterior. Entonces se presentan como lesiones quísticas firmes o en algunos casos asociados a procesos infecciosos, se hace absceda, ¿no? Este tiene como diagnóstico típico, ¿no? Una lesión quística en la cara dorsal del dorso, en el dorso nasal, perdón, ¿no? Y el apoyo diagnóstico, a lo mucho se pide una ecografía que te confirma la delimitación y la presencia del contenido quístico, ¿no? El tratamiento va a ser la resección de este quiste, ¿no? Tratando de sacar todo el tracto sinusal circunscrito a la lesión, ¿no? En algunas ocasiones, cuando hay conexión, se puede hacer abordajes intra y extracranianos, ¿no? Eso sí, ya es con apoyo, cuando tienes una extensión grande y con apoyo de neurocirugía. Esto es lo más común, una de las cosas más comunes que se presentan en cabeza y cuello, ¿no? Que son el quiste dermoide angulares, externos, le llaman, ¿no? Usualmente está asociado o se fijan en los rebordes orbitarios, ¿no? De la fractura frontocigomática. Pueden tener una extensión intraósea, ¿no? Por el mismo efecto de masa, comienzan a destruir parte del tejido óseo y hacen algunas fosas ahí, pero en realidad es raro, porque este crecimiento suele ser más hacia afuera que hacia adentro. Pueden estar presentes más medialmente en la frente y en la región supraorbital, ¿no? Como acá. Tiene un crecimiento lento, rara vez suele pasar los 4 centímetros, porque evidentemente una lesión de este tipo en la cara va a ser muy llamativa, ¿no? El paciente suele acudir un poco más rápido que cuando se presenta un quiste en el cuello, ¿no? El tratamiento va a ser quirúrgico siempre, ¿no? Eh, Tratando de hacer pues una incisión, sobre todo como es el manejo en cara, tratando de camuflarla con la misma, con la misma ceja, ¿no? Acá se evidencia la presencia, ¿no? Del quiste, ¿no? También llamado quiste cole-ceja, ¿no? Que suele ser este quiste dermoide. Este es un poquito más grande.
El quiste dermoide en el cuello son tumores subcutáneos, ¿no? Tienen un origen dérmico casi en el 28% de los casos y se encuentra en la línea media, ¿no? Entonces este va a ser un diagnóstico diferencial del quiste de conducto tirogloso, ¿no? Tiene una composición de tejido usualmente ectodérmico, glándulas sebáceas, cabello. Puede encontrarse muchas veces todas estas estructuras, todos estos orígenes dentro del quiste, ¿no? Puede tener una presentación como una masa en el piso de la boca, ¿no? O sea, un poco más extendida hacia la cavidad oral, ¿no? Que evidentemente hace más complejo la resección quirúrgica, ¿no? Por el abordaje, pues, siempre se intenta retirar por vía cervical, más no por vía intraoral, por la contaminación que puedes tener al momento de abrir cavidad oral, ¿no? El diagnóstico se hace de la misma forma, clínicamente, y te puedes apoyar de una ecografía, obteniendo la descripción eh, típica de bordes regulares en línea media. Esta no suele ser asociada a movimiento con la deglución porque no está unida con ducto laringotraqueal. Esa es una de las formas como nosotros intentamos diferenciarla, por ejemplo, de un tirogloso, ¿no? Y bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es un quiste dermoide, ¿no? Sumamente grande. En estos casos, en los que uno ve un compromiso, en los que está bombando el piso de boca, por extensión, puede uno pedir como en este caso es una resonancia magnética, ¿no? Que te ayuda a delimitar un poco más las partes blandas, ¿no? Miren cómo está en contacto casi con la lengua ya. O sea, el piso de boca está comprometido. Los abordajes, como les mencionaba, suelen ser abordajes externos, ¿no? Y lo que se trata es de extirpar la lesión por completo, ¿no? Para así disminuir el riesgo de recidivas. ¿Ok? Bueno, esto es todo en cuanto a patología congénita, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de lo que les he expuesto hoy? ¿Todo está claro? Ya. El otro tema, Parece que sí, doctor. ¿sí? El otro tema que yo, bueno, de todas maneras voy a enviarle algunos artículos a la coordinadora, bueno, de mi grupo de práctica, ¿ya? Para que pueda difundirlo con ustedes. Son unos pequeños capítulos del libro de patología congénita para que puedan revisarlo, ¿ya? Y la siguiente clase, que según lo coordinado es mañana, a ver, a las 3, ¿no? Sí, mañana a las 3. Es sobre patología tumoral de glándula salival. ¿Ya? Si pueden ir revisando eso para, si tienen dudas, las aclaramos mañana. ¿Listo? Entonces, Ya, ¿tienen doctor, muchas gracias. alguna duda o algo más? Creo que tienen clase también de acá, ¿no? A las 7. Ya. Listo. Entonces, nos vemos mañana para continuar con la última parte de lo que me corresponde. Ya, doctor, muchas Ok. gracias. Muy bien. Hasta luego, chicos.